Ella suplicó un hogar para sus hijos, pero lo que él dijo la dejó en shock. Sofía sostenía al bebé en brazos con tanta fuerza que los bracitos del pequeño Mateito quedaron marcados por los dedos de la madre. Ella sabía que aquella conversación decidiría el futuro de sus 4 hijos, y el miedo de escuchar un no hacía que su corazón latiera descompasadamente. Hacía 3 días, Sofía había recibido la noticia de que debía dejar la casa donde vivía desde hacía tantos años, y no tenía a dónde ir. Fue entonces cuando recordó a su suegro, don Arnulfo, un hombre a quien apenas conocía, pues desde que el marido se alejó de la familia, ambos casi no se hablaban. La tarde caía lentamente sobre el campo, pintando el cielo de naranja, mientras Sofía caminaba por el camino de terracería cargando al hijo menor, con los otros 2 niños siguiendo justo atrás, cansados y con los pies adoloridos. Valeria, la niña del medio, sostenía firme la mano de su hermano mayor, Santiago, quien intentaba parecer valiente, pero sus ojos demostraban el cansancio de quien había caminado horas sin quejarse. La casa de don Arnulfo aparecía a lo lejos, con aquel molino de viento que chirriaba bajito, girando lento como si también estuviera cansado. Sofía sintió el estómago retorcerse. Hacía más de 6 años que no veía a aquel hombre, y el último recuerdo que tenía de él era de palabras duras, dichas en un día de discusión que jamás pudo olvidar. «Mamá, ¿vamos a dormir aquí hoy?», preguntó Valeria, tirando del ruedo del vestido de su madre. «Ya veremos, hija mía. Vamos a hablar con tu abuelo primero», respondió Sofía intentando mantener la voz firme, aunque por dentro estuviera destrozada. Cuando se acercaron a la casa, vieron a don Arnulfo sentado en la silla de ruedas, en el porche, observando el atardecer como hacía todos los días desde que un accidente en la siembra lo dejara sin movimiento en las piernas. Era un hombre de pocas palabras, y el silencio que emanaba de él parecía más pesado que cualquier grito. Al divisar a su nuera acercándose con los niños, don Arnulfo frunció el ceño, sorprendido. Hacía tiempo que no recibía visitas, y mucho menos imaginaba ver aquellos rostros que apenas conocía. «Sofía», llamó con la voz ronca de quien hablaba poco. «¿Qué haces aquí?». Ella se detuvo al pie de la escalera del porche, sintiendo las piernas temblar. Los niños se acercaron a ella, como buscando protección. «Don Arnulfo, sé que usted no esperaba verme, y también sé que las cosas entre usted y Eduardo nunca fueron buenas, pero ya no tengo a dónde ir. Perdí la casa, perdí el empleo, y estos niños...». La voz le falló, y respiró hondo antes de continuar. «Estos niños son sus nietos y necesitan un techo». El viejo permaneció en silencio por un largo momento, mirando a los 4 pares de ojos que lo observaban con una mezcla de miedo y esperanza. Mateito, en el regazo de su madre, comenzó a lloriquear bajito, quizás sintiendo la tensión en el aire. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó don Arnulfo sin desviar la mirada. Sofía bajó la cabeza. Aquella pregunta era la que más temía responder. «Se fue, don Arnulfo, hace casi 1 año. Dijo que iba a buscar trabajo en la capital y nunca regresó. Ni llamó ni mandó razón». El viejo apretó los puños sobre los brazos de la silla de ruedas. Su rostro, marcado por el sol y el tiempo, parecía esculpido en piedra, pero sus ojos brillaban con algo que Sofía no supo identificar si era rabia o tristeza. «Siempre supe que ese muchacho no servía», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «Por favor», suplicó Sofía dando un paso al frente, acomodando al bebé en brazos. «No estoy pidiendo nada para mí. Yo trabajo, cuido la casa, hago lo que sea necesario. Solo estoy pidiendo un techo para estos niños, al menos hasta que pueda organizarme de nuevo. Ellos no tienen la culpa de nada de lo que pasó entre usted y su padre». Don Arnulfo observó a los niños por un largo momento. Santiago, el mayor, tenía los mismos ojos cafés del padre, pero había algo diferente en ellos, una seriedad que no combinaba con un niño de apenas 10 años. Valeria escondía el rostro en la falda de la madre, espiando al abuelo con curiosidad tímida. Y el bebé, Mateito, dormía ahora, exhausto de la caminata. Estimado oyente, si le está gustando la historia,
Aproveche para dejar su like y, sobre todo, suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a quienes estamos empezando. Ahora, continuando. El silencio se extendió por tanto tiempo que Sofía ya temía lo peor. Ya estaba preparando las palabras de despedida, pensando en cuál sería el siguiente paso. Tal vez pedir refugio en la parroquia del pueblo, cuando don Arnulfo finalmente habló, con la voz entrecortada. «Deben tener hambre. Entren». Sofía sintió las lágrimas caer antes de darse cuenta de que estaba llorando. Dio las gracias, con la voz quebrada por la emoción, y ayudó a los niños a subir los escalones del porche. Pero, apenas pasó por la puerta cargando al bebé, don Arnulfo agarró su brazo impidiéndole entrar por completo. «Pero escúcheme bien, Sofía», dijo él, con los ojos fijos en los de ella serios. «Pueden quedarse aquí, pero hay una condición, y no le va a gustar». El corazón de Sofía se aceleró. Miró hacia atrás a los niños que ya habían entrado, maravillados con el olor a pan dulce que venía de la cocina, donde una señora mayor, probablemente la empleada de la casa, trabajaba. «¿Qué condición, don Arnulfo?» El anciano respiró hondo, como si las siguientes palabras le costaran un gran esfuerzo. «Le va a escribir a Eduardo. Le va a contar dónde están sus hijos, y si él aparece aquí, queriendo llevárselos de nuevo, quiero que me prometa una cosa, que va a pensar bien antes de irse con él, porque no voy a dejar que mis nietos sean llevados de un lado a otro como si fueran bultos de ropa». Sofía se quedó paralizada. Esa exigencia removía heridas que apenas había logrado cerrar. Escribirle a Eduardo significaba revivir el dolor del abandono, significaba abrir una puerta que había cerrado con todas sus fuerzas. «Ni siquiera sé a dónde mandarle la carta, don Arnulfo». Desapareció sin dejar rastro. «Entonces lo vamos a descubrir», respondió el anciano con una determinación que sorprendió a Sofía. «Porque un hombre no desaparece así, sin dejar ninguna pista. Y aunque no valga nada, aunque haya hecho todo mal, necesita saber que tiene hijos creciendo, y esos hijos necesitan tener la oportunidad de decidir, cuando sean mayores, si quieren o no conocer a su padre». Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de entender los sentimientos contradictorios de aquel hombre. Por un lado, parecía guardar rencor hacia su hijo. Por otro, parecía desesperado por encontrarlo. «Está bien», aceptó ella finalmente. «Voy a ayudar a buscarlo, pero, don Arnulfo, necesito que usted entienda algo también. No voy a volver con él. No importa lo que pase, no importa si aparece arrepentido, ya sufrí demasiado». El anciano asintió, un gesto breve, casi imperceptible, pero que llevaba un peso de comprensión que Sofía no esperaba encontrar en aquel hombre que hasta entonces conocía solo por la fama de ser duro y reservado. Los días que siguieron fueron de adaptación para todos. Sofía se levantaba antes de que saliera el sol para ayudar a doña Socorro, la cocinera y ama de llaves de la casa, en las tareas domésticas. Los niños, poco a poco, se fueron acostumbrando a la rutina de la hacienda, y Santiago, el mayor, descubrió un interés particular por los animales, especialmente por los caballos que don Arnulfo mantenía en el corral, aunque ya no pudiera montarlos desde el accidente. Fue una de esas tardes, mientras observaba al nieto cepillar la crin de uno de los caballos, con un cuidado que impresionaba, que don Arnulfo llamó al niño para que se acercara. «Tu padre también gustaba de los caballos cuando tenía tu edad», dijo el viejo, la voz cargada de una nostalgia que rara vez dejaba traslucir. Santiago miró a su abuelo, curioso. Apenas tenía recuerdos de su padre, solo fragmentos confusos de un hombre que reía fuerte y que luego empezó a llegar a casa cada vez más tarde, cada vez más distante, hasta que un día simplemente no volvió más. «¿Usted peleó con mi papá?», preguntó el niño con la franqueza típica de los niños. Don Arnulfo titubeó antes de responder. Era la primera vez que alguien de la familia hacía esa pregunta directamente, sin rodeos. «Peleamos, sí, por dinero, por decisiones que él tomó con las que no estaba de acuerdo. Yo quería que se quedara en la hacienda, que aprendiera el oficio, que construyera una vida sólida aquí. Pero él quería otra cosa, quería la capital, las luces, las promesas de una vida fácil,
Y yo, terco como soy, dije cosas que no debía haber dicho. —¿Qué cosas? —insistió Santiago. El viejo suspiró, mirando al horizonte, donde el molino de viento giraba lentamente contra el cielo que empezaba a teñirse de colores cálidos. Dije que nunca sería un hombre de responsabilidad. Dije que iba a terminar solo, sin familia, sin nada. ¿Y sabes qué es lo peor, hijo mío? Yo tenía razón, pero eso no me da ningún orgullo, porque un padre nunca debería desear que las peores predicciones sobre su hijo se cumplieran. Santiago se quedó en silencio, procesando aquellas palabras con una madurez que venía de las dificultades que ya había enfrentado en su corta vida. Después de un rato se acercó a su abuelo y en un gesto espontáneo tomó la mano arrugada del viejo. «Usted no es como mi papá», dijo el niño simplemente. «Usted se enojó, pero no se fue». Aquellas palabras golpearon a don Arnulfo con la fuerza de un puñetazo en el pecho. Sintió los ojos arder, y por un momento tuvo que desviar la mirada para que su nieto no viera las lágrimas que amenazaban con caer. Mientras tanto, dentro de la casa, Sofía y doña Socorro conversaban mientras preparaban la cena. La cocinera, una mujer de casi 70 años, con las manos callosas de décadas de trabajo, pero con los ojos vivos y llenos de historias, se había convertido en una confidente inesperada para Sofía en aquellas pocas semanas. «¿Sabes, hija mía? Yo trabajo para don Arnulfo desde antes de su accidente», contó doña Socorro, mientras cortaba verduras con una habilidad que venía de la práctica de años. «Y nunca había visto a ese hombre tan abierto a conversar como lo ha estado desde que ustedes llegaron». «No sé si debo agradecer o preocuparme», respondió Sofía, con una media sonrisa cansada. «Él insiste en encontrar a Eduardo. No sé si aguanto revivir todo aquello de nuevo». Doña Socorro se detuvo en lo que estaba haciendo y miró a Sofía con una expresión seria. «Déjame contarte algo que quizá no sepas. Don Arnulfo no está buscando a su hijo por causa de Eduardo. Lo está buscando porque siente que el tiempo se le está pasando demasiado rápido y tiene miedo de morir sin haber hecho las paces con su propia sangre. Ese accidente que lo dejó en la silla de ruedas le afectó mucho la cabeza. Le hizo pensar en su propia mortalidad». Sofía absorbió aquellas palabras, sintiendo un pinchazo de compasión por el viejo al que, hasta entonces, veía solo a través del prisma de su propio dolor con Eduardo. «Pero, ¿y si lo encontramos, doña Socorro? ¿Y si Eduardo aparece aquí, queriendo desordenarlo todo de nuevo, queriendo llevarse a los niños, o peor, fingiendo que cambió solo para aprovecharse de la situación? Entonces vas a tener que ser fuerte, hija mía, pero ya has demostrado que lo eres. Mira nada más lo que hiciste. Atravesaste tantas dificultades para traer a tus hijos hasta aquí. Tuviste valor para pedir ayuda a un hombre que apenas conocías. Eres más fuerte de lo que imaginas». Las palabras de la cocinera quedaron resonando en la mente de Sofía mientras terminaba de arreglar la mesa para la cena. Ella observó a los niños jugando en el patio, el sonido de las risas mezclándose con el ruido del viento que pasaba por las aspas del molino, y por primera vez en mucho tiempo sintió un pequeño hilo de esperanza brotar dentro de su pecho. Las semanas se convirtieron en meses, y la hacienda de don Arnulfo se fue volviendo poco a poco más que un simple refugio temporal. Se convirtió en un hogar de verdad. Valeria aprendió a ordeñar las vacas bajo la paciente orientación de doña Socorro, y Mateito dio sus primeros pasos en el suelo de madera del porche bajo la mirada emocionada del bisabuelo, del abuelo, que observaba todo desde su silla de ruedas con una sonrisa que rara vez aparecía en su rostro antes de la llegada de la familia. Pero no todo era tranquilidad. Cierta noche, mientras Sofía ayudaba a acostar a los niños, escuchó voces alteradas que venían de la sala. Era don Arnulfo hablando con alguien por teléfono. Algo raro, ya que prácticamente no usaba ese aparato que estaba sobre la mesita del pasillo. «Sé que es difícil de creer, pero necesito hablar contigo», decía el viejo, la voz tensa. «Son tus hijos, Eduardo. Necesitas saber dónde están». El corazón de Sofía se detuvo. Se acercó silenciosamente a la puerta de la sala, sin poder resistir la tentación de escuchar el resto de la conversación.
No, no te estoy llamando para darte un sermón. Ya te di demasiados sermones en tu vida y mira en qué terminó. Te llamo porque tus hijos viven conmigo ahora y tienes derecho a saberlo, aunque no sé si mereces ese derecho. Hubo una pausa larga, durante la cual don Arnulfo solo escuchaba, el rostro contrayéndose en expresiones que Sofía no lograba descifrar completamente desde la distancia donde estaba. No te estoy pidiendo que vengas, te estoy informando. Lo que hagas con esa información es problema tuyo. Pero si apareces aquí solo para causar problemas, te juro que te sacaré de esta propiedad, aunque sea a golpes de bastón, incluso en silla de ruedas. La llamada terminó poco después, y Sofía se alejó rápidamente de la puerta antes de que su suegro la sorprendiera escuchando. Volvió al cuarto que compartía con los niños, el corazón acelerado, 1000 pensamientos cruzando su mente. Eduardo lo sabía ahora, y eso significaba que, tarde o temprano, aparecería. La respuesta llegó más rápido de lo que cualquiera esperaba. Solo 2 semanas después de esa llamada, en una tarde particularmente calurosa de verano, un coche polvoriento se detuvo frente a la propiedad. Sofía estaba en el jardín, ayudando a Valeria a recoger flores, cuando vio la figura familiar bajar del vehículo. Eduardo parecía más viejo, más delgado, con ojeras profundas que delataban noches mal dormidas. Caminó hacia la casa con pasos titubeantes, como un hombre que no estaba seguro de ser bienvenido, lo que de hecho no era. «Sofía», la llamó la voz entrecortada. Ella se levantó despacio sintiendo las piernas temblar, pero esta vez no de miedo, sino de una rabia contenida que se había ido acumulando durante casi un año. «¿Qué quieres aquí, Eduardo?» «Vine a ver a mis hijos. Tu papá me llamó y me contó que estaban aquí». «Mi suegro», corrigió ella con frialdad. «Y tardaste 2 semanas en venir. ¿Eso te dice algo sobre tus prioridades?» Eduardo bajó la cabeza, encogiéndose ante la justa acusación. En ese momento Valeria, que había estado observando la escena con los ojos muy abiertos, reconoció vagamente ese rostro de fotografías viejas que su madre guardaba. «Papá», susurró, insegura. El sonido de esa palabra golpeó a Eduardo como un golpe físico. Se arrodilló en el suelo, a la altura de su hija, los ojos llenos de lágrimas. «Sí, mi hija, soy yo, tu papá. Lo siento mucho por haber estado tanto tiempo lejos». Sofía observaba la escena con el corazón dividido entre la rabia acumulada y la compasión inevitable que sentía al ver a su hija reencontrarse con su padre. Pero ella sabía que aquel reencuentro no podía, de ninguna manera, significar un regreso al pasado. Fue entonces cuando don Arnulfo apareció en la puerta, empujado por doña Socorro en su silla de ruedas. El anciano observó a su hijo por un largo momento, en silencio, antes de hablar finalmente. «Así que decidiste aparecer». «Papá», Eduardo se levantó, secándose las lágrimas apresuradamente, intentando recomponer su postura frente a su padre. «No sabía que ibas a... No imaginaba que Sofía vendría hasta aquí. Pues deberías haber imaginado que, cuando abandonas a una familia, ella va a necesitar ayuda de algún lado. Y menos mal que tuvo el valor de buscar esa ayuda, porque si no, quién sabe dónde estarían mis nietos ahora». El tono acusador del anciano hizo que Eduardo retrocediera un paso, como si las palabras tuvieran peso físico. Sofía observaba la interacción entre padre e hijo con una mezcla de sorpresa y satisfacción amarga. Era la primera vez que veía a don Arnulfo confrontar a su hijo de una manera tan directa en su presencia. «Vine a pedir disculpas», dijo Eduardo, con la voz entrecortada, «y a pedir una oportunidad de formar parte de la vida de mis hijos nuevamente». Sofía cruzó los brazos, observando a su exmarido con una desconfianza que años de decepción habían construido cuidadosamente. «Las disculpas no devuelven un año de ausencia, Eduardo. No devuelven las noches en que estos niños lloraron preguntando por su papá. No devuelven el miedo que sentí sola sin saber cómo iba a mantener a 4 hijos. Sé que me equivoqué, Sofía. Sé que no tengo excusa para lo que hice, pero cambié. ¿Cambiaste cómo, Eduardo?», lo interrumpió ella elevando la voz.
Cuéntame, ¿qué hiciste en este año que demuestre que cambiaste? ¿Dónde estabas trabajando? ¿Por qué no mandaste ni un centavo, ni una carta, ni una llamada? Eduardo se quedó en silencio, incapaz de encontrar respuestas que justificaran lo injustificable. Santiago, que se había acercado durante la discusión, observaba a su padre con una expresión que mezclaba curiosidad y resentimiento. ¿Sabes cepillar caballos?, preguntó el niño de repente, sorprendiendo a todos. Eduardo parpadeó, confundido por la pregunta inesperada. ¿Qué? Cepillar caballos. El abuelo me enseñó. ¿Sabías que a él le gustaban los caballos cuando tenía mi edad, igual que a mí? ¿A ti también te gustaban? La pregunta inocente del hijo llevaba un peso enorme, evidenciando cuánto había perdido Eduardo al ausentarse de esa parte de la vida de sus hijos, y cuánto había logrado construir don Arnulfo en apenas unos meses. Sí, me gustaban, respondió Eduardo, con la voz entrecortada por la emoción. Tu abuelo me enseñó a mí también cuando era pequeño. Entonces tenemos eso en común, dijo Santiago con una simplicidad que solo los niños pueden tener. Pero no sé si quiero que te quedes. Nos dejaste solos. Las palabras del niño, dichas sin maldad pero con una honestidad brutal, afectaron profundamente a Eduardo. Se giró hacia Sofía, como buscando algún tipo de orientación sobre cómo proceder ante el claro rechazo de su hijo mayor. Entiendo si ellos no quieren nada conmigo ahora, dijo finalmente con la voz entrecortada. Me merezco este enojo, este distanciamiento, pero me gustaría, si es posible, tener la oportunidad de demostrar que puedo cambiar. No estoy pidiendo volver a vivir juntos, Sofía. Sé que eso ya no es una opción, y respeto tu decisión, pero me gustaría poder ver a mis hijos, formar parte de sus vidas poco a poco, al ritmo que ellos permitan. Sofía observó a su exmarido por un largo momento, tratando de evaluar la sinceridad detrás de esas palabras. Don Arnulfo también observaba en silencio, dejando que su nuera tomara la decisión, ya que era ella quien tenía el derecho principal sobre ese asunto. Vas a tener que demostrarlo con acciones, no con palabras, dijo finalmente Sofía. Vas a necesitar tiempo, paciencia, y vas a tener que respetar si los niños no quieren acercarse de inmediato. No te voy a impedir que los veas, siempre y cuando sea de manera responsable y realmente te comprometas, pero tampoco te lo voy a poner fácil. Vas a tener que recuperar su confianza, un día a la vez. Eduardo asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Acepto esas condiciones. Gracias, Sofía. Gracias por no haber cerrado la puerta por completo. En los meses siguientes, Eduardo empezó a visitar la hacienda regularmente, siempre los fines de semana, siempre con cuidado de no invadir el espacio que Sofía había construido con tanto esfuerzo. Al principio las visitas eran tensas, llenas de silencios incómodos y miradas cautelosas por parte de los niños, especialmente de Santiago, quien mantenía una distancia protectora. Pero poco a poco, a través de pequeños gestos, Eduardo fue recuperando, no la confianza total, pero al menos la apertura para una relación más cercana. Aprendió a escuchar más que a hablar, a respetar el ritmo de cada hijo, y sobre todo, a reconocer públicamente, frente a todos, los errores que había cometido. Don Arnulfo, por su parte, observaba esa reconstrucción familiar con una satisfacción contenida, pero también con una preocupación que guardaba solo para sí mismo. Durante una de esas tardes de visita, mientras Eduardo jugaba en el patio con los niños, el viejo llamó a Sofía aparte, en el porche. «Necesito contarte algo», dijo él con voz seria. «Algo que quizás cambie la forma en que ves toda esta situación». Sofía sintió un nudo en el pecho, presintiendo que esa conversación no sería fácil. «¿Qué pasa, don Arnulfo?» «Cuando llamé a Eduardo hace unos meses, no conseguí su número por casualidad. Ya sabía dónde estaba desde hacía más tiempo del que les hice creer». La revelación tomó a Sofía completamente por sorpresa. «¿Cómo dice? ¿Usted sabía dónde estaba?» «Un amigo mío que vive en la ciudad donde Eduardo se instaló me avisó hace unos 8 meses que había visto a mi hijo por allá, trabajando en un taller mecánico.
No les conté nada porque, sinceramente, no sabía qué hacer con esa información. Estaba demasiado enojado con él como para querer ayudarlo, y al mismo tiempo temía que, si decía algo, ustedes se fueran detrás de él antes de que yo tuviera la oportunidad de conocer realmente a mis nietos. Sofía se quedó en silencio, procesando esa confesión. Sintió una oleada de indignación mezclada con comprensión, ya que lograba entender, aunque no estuviera del todo de acuerdo, los motivos que llevaron al viejo a ocultar esa información. Usted debería habérmelo contado, don Arnulfo. Yo tenía derecho a saberlo. Lo sé y discúlpame por eso. Fue egoísmo de mi parte. Tenía tanto miedo de quedarme solo otra vez, después del accidente, después de perder el movimiento de las piernas, que cuando ustedes aparecieron aquí fue como si una parte de mí, que creía haber perdido para siempre, hubiera vuelto. Y tuve miedo de perder eso otra vez. La sinceridad de aquella confesión ablandó un poco la indignación de Sofía. Ella entendía, quizás mejor que nadie, lo que era el miedo a la soledad, el miedo a perder a las personas que se aman. No voy a fingir que no estoy molesta con usted, dijo ella finalmente, pero también entiendo sus motivos. Y al final de cuentas, quizás todo haya pasado de la forma correcta. Los niños tuvieron tiempo de afianzarse aquí, de crear una base sólida, antes de tener que lidiar con el regreso de su papá. Don Arnulfo asintió, aliviado al ver que su nuera no guardaba rencor permanente por esa revelación. Estimado oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Pero hay una cosa más que necesito contarte, continuó el viejo, su expresión volviéndose aún más seria. Y esta es más difícil de decir. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba de nuevo. ¿Qué más, don Arnulfo? La razón por la que Eduardo se fue en aquella época, hace más de un año, no fue exactamente lo que él te contó o lo que imaginaste. Me enteré, a través de ese mismo amigo, de que Eduardo no se fue simplemente en busca de mejores oportunidades, como te dijo. Se fue porque le debía dinero a algunas personas de aquí de la región. Dinero de un negocio que salió mal, una inversión en una tierra que hizo sin consultarme y sin contarte a ti. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eso explicaba tantas cosas que nunca había entendido del todo sobre la repentina desaparición de su marido. ¿Estaba huyendo de deudas? Sí. Y sospecho, aunque no estoy completamente seguro, que parte de la razón por la que estuvo tanto tiempo sin ponerse en contacto fue precisamente el miedo de que, si supiéramos dónde estaba, esas personas también lo descubrieran y fueran tras él, allá. La revelación traía una nueva capa de complejidad a toda la situación. Sofía sintió una rabia renovada por haber sido engañada sobre las verdaderas razones del abandono, pero también sintió un poco de lástima por su exmarido, que aparentemente vivía bajo un peso de miedo y vergüenza que ni siquiera imaginaba. Esto lo cambia todo, murmuró más para sí misma que para su suegro. Creo que necesitas hablar con él sobre esto, Sofía. No para perdonarlo automáticamente, sino para entender completamente la historia antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro de esta relación, aunque sea solo una relación de padres compartiendo la crianza de los hijos. Esa noche, después de que los niños se durmieron y Eduardo se preparaba para irse, Sofía lo llamó para una conversación privada en el jardín, lejos de los oídos de cualquiera. Don Arnulfo me contó lo de las deudas, dijo ella, sin rodeos, observando la reacción de su exmarido. El rostro de Eduardo palideció al instante. ¿Él te lo contó? Sí. Y quiero que me cuentes la verdad completa, ahora, sin más mentiras, sin más medias verdades. ¿Por qué te fuiste realmente, Eduardo? Él suspiró profundamente, sentándose en un banco de madera debajo de un árbol, el rostro iluminado parcialmente por la luz que venía de la casa. Hice una inversión en una tierra, sin decírtelo, porque estaba seguro de que iba a salir bien, que nos traería una vida mejor. Usé todos nuestros ahorros, y además pedí dinero prestado a personas que no son exactamente pacientes cuando se trata de recibir lo que les pertenece. ¿Qué tipo de personas, Eduardo? Gente del pueblo vecino
que hace préstamos informales con intereses mucho más altos de los que cobran los bancos. Pensé que podría pagar rápido, con las ganancias de la tierra, pero el negocio se desmoronó por completo. La tierra que compré tenía problemas de documentación que yo no sabía, y terminé perdiendo todo lo que había invertido. ¿Y simplemente te fuiste, dejándonos atrás sin ninguna explicación? Tenía miedo, Sofía. Miedo de que esas personas vinieran por mí, y un miedo aún mayor de que, de alguna manera, esto las afectara a ustedes también. Sé que fue la decisión más cobarde que he tomado en mi vida, pero en ese momento no pude pensar con claridad. Solo quería desaparecer, resolver el problema por mi cuenta y luego volver cuando todo estuviera solucionado. ¿Y ya está solucionado ahora? Eduardo bajó la cabeza avergonzado. Todavía no del todo. Logré pagar parte de la deuda trabajando en el taller mecánico, pero aún debo una cantidad considerable. Por eso tardé tanto en venir hasta aquí después de que mi papá me llamó. Quería primero resolver al menos parte de esta situación antes de aparecer y correr el riesgo de traer problemas cerca de ustedes. Sofía absorbió esa información, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Parte de ella aún estaba furiosa por la cobardía de su exmarido, pero otra parte reconocía que había más matices en esa situación de lo que inicialmente imaginó. Necesitas contarle esto también a tu papá, Eduardo. Él merece saber la verdad completa, no solo fragmentos de ella. Lo sé, se lo contaré. Solo que tenía vergüenza, Sofía. Vergüenza de admitir que fracasé tan feamente, que puse a toda la familia en una situación tan difícil por mi codicia y mi falta de cuidado. La conversación continuó por un tiempo más, con Sofía haciendo preguntas difíciles y Eduardo respondiendo con una sinceridad que ella no esperaba encontrar en él. Al final, aunque todavía no había perdonado por completo a su exmarido, sintió que había dado un paso importante para entender verdaderamente lo que había sucedido. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos para la familia reunida bajo el techo de don Arnulfo. Eduardo, decidido a demostrar su cambio, logró negociar el resto de la deuda con sus acreedores, dividiendo el pago de manera que pudiera cumplir el compromiso sin comprometer por completo su capacidad de ayudar económicamente a sus hijos. Santiago, poco a poco, comenzó a abrir espacio en su corazón para su padre, especialmente después de una tarde en que Eduardo, cumpliendo una promesa antigua, lo llevó a pescar al arroyo que atravesaba parte de las tierras de don Arnulfo. Fue durante esa pesca silenciosa, observando el agua correr y esperando que los peces mordieran el anzuelo, que padre e hijo finalmente lograron tener una conversación verdadera, sin rencores abiertos, solo dos almas intentando reconectarse. «Estuve muy enojado contigo, ¿sabes?», dijo Santiago de repente, rompiendo el silencio cómodo que se había instalado entre ellos. «Lo sé, hijo, y tenías todo el derecho de estarlo. Pero mamá dijo que estás tratando de arreglar las cosas, que estás trabajando duro para pagar unas deudas y que por eso desapareciste». Eduardo asintió, observando al hijo con atención. «Es verdad. Cometí errores muy grandes, Santiago, errores que afectaron a toda nuestra familia. Pero estoy intentando con todas mis fuerzas arreglar lo que sea posible arreglar. Y lo que no se pueda arreglar». La pregunta directa del niño tomó a Eduardo por sorpresa, pero trató de responder con la mayor honestidad posible. «Algunas cosas no se pueden arreglar por completo, hijo. El tiempo que perdimos juntos, por ejemplo, ese tiempo no vuelve. Pero podemos construir cosas nuevas, momentos nuevos, a partir de ahora. No borrará lo que pasó, pero puede ser el comienzo de algo diferente, algo mejor». Santiago se quedó pensativo por un momento, mirando el agua que corría tranquila. «Creo que quiero intentarlo», dijo al fin. «No olvidar lo que pasó, pero intentar construir esas cosas nuevas que dijiste». Las palabras del hijo llevaron lágrimas a los ojos de Eduardo, quien tuvo que desviar la mirada hacia el arroyo para ocultar la emoción. Mientras tanto, en la hacienda, don Arnulfo enfrentaba sus propios problemas de salud, las complicaciones derivadas del accidente que lo dejó paralítico,
comenzaron a intensificarse, y los médicos de la cabecera municipal alertaron sobre la necesidad de cuidados más intensivos. La noticia conmovió a toda la familia, especialmente porque en ese corto periodo de convivencia, el viejo se había convertido en una figura central y querida en la vida de todos. «Yo no voy a ningún hospital», declaró don Arnulfo, con la terquedad característica que todos ya conocían bien. «Ya viví demasiado tiempo en esta silla de ruedas para empezar a vivir colgado de máquinas ahora». «Papá, usted necesita cuidados especializados», argumentó Eduardo preocupado. «No es cuestión de terquedad, es sobre su salud». «Sé muy bien de qué se trata, hijo mío. Se trata de que yo quiero morirme aquí, en mi tierra, cerca de mi familia, y no en una cama de hospital rodeado de extraños». La palabra morirme cayó como un balde de agua fría sobre todos los presentes en la sala. Sofía sintió un nudo en el corazón al darse cuenta de cuánto se había encariñado con aquel hombre que, al principio, era solo una esperanza desesperada de refugio. «No hable así, don Arnulfo», dijo ella con la voz entrecortada. «Los niños lo necesitan. Yo lo necesito». El viejo miró a su nuera con una ternura que rara vez mostraba abiertamente. «Lo sé, mi hija, y créeme, quiero quedarme el mayor tiempo posible con ustedes, pero también sé reconocer mis límites, y no voy a pasar mis últimos momentos, sean cuando sean, luchando contra lo inevitable de una forma que solo va a traer más sufrimiento para todos». Valeria, que había escuchado parte de la conversación escondida detrás de la puerta, entró corriendo a la sala con los ojos llenos de lágrimas. «El abuelo no puede morirse», exclamó la niña, abrazándose a las piernas de su abuelo. «No quiero que el abuelo se muera». Don Arnulfo abrazó a su nieta con cariño, acariciándole el cabello mientras intentaba encontrar palabras de consuelo. «No me voy a ir a ningún lado tan pronto, mi princesa, pero todo mundo, un día, tiene que partir. Así funciona la vida. Lo importante es que, mientras yo esté aquí, disfrutemos cada momento juntos». La conversación de aquel día marcó un punto de inflexión en la familia. Ante la posibilidad real de perder al patriarca, todos se unieron aún más, buscando crear recuerdos preciosos y fortaleciendo los lazos que, hasta hacía unos meses, ni siquiera existían. Fue durante ese periodo de fragilidad en la salud de don Arnulfo que surgió un nuevo elemento en la trama familiar. Una carta llegó por correo dirigida directamente al viejo, con un remitente que nadie en la familia reconocía. Curioso y un poco aprensivo, don Arnulfo le pidió a Sofía que leyera el contenido en voz alta. La carta era de una mujer llamada Yolanda, que se identificaba como una antigua conocida de don Arnulfo, de décadas atrás, antes incluso de que él se casara con su difunta esposa. En la carta, explicaba que había descubierto a través de investigaciones familiares que tenía una hija de cuya existencia nunca había sabido, fruto de una breve relación que tuvieron cuando ambos eran jóvenes. «Esto no puede ser verdad», murmuró don Arnulfo con el rostro pálido. «Yo no sabía de ninguna hija». La revelación cayó como una bomba sobre la familia, sacando a la luz secretos del pasado que nadie imaginaba que existieran. Eduardo, presente en el momento de la lectura de la carta, quedó tan impactado como su padre. «Papá, ¿eso significa que tengo una hermana de cuya existencia nunca supe?» «Aparentemente sí», respondió el viejo, todavía procesando la información. «Pero necesito confirmarlo antes de aceptar cualquier cosa como cierta. Pueden ser muchas las razones para que alguien invente una historia así, especialmente sabiendo que tengo propiedades y bienes». La desconfianza de don Arnulfo era comprensible, dadas las circunstancias, pero la posibilidad de tener una hija desconocida lo conmovió profundamente, trayendo a la memoria recuerdos de un pasado lejano que había dejado enterrado por décadas. Sofía observaba toda esa situación desarrollarse, sintiendo que la familia que ella había ayudado a reconstruir estaba a punto de enfrentar una nueva ola de revelaciones y desafíos. Pero, a diferencia del miedo que había sentido inicialmente al tocar la puerta de aquella hacienda, ahora sentía una fuerza renovada, fortalecida por los lazos que se habían construido a lo largo de aquellos meses difíciles, pero transformadores.
Sea lo que sea que revele esa carta, dijo ella poniendo la mano en el hombro de su suegro en un gesto de apoyo. Lo enfrentaremos juntos, como familia. Don Arnulfo miró a su nuera con gratitud, reconociendo en la sencillez de aquella frase la verdadera esencia de lo que aquella familia, tan inesperadamente reunida, se había convertido. Un puerto seguro donde, a pesar de las tormentas del pasado, todos encontraban fuerza para seguir adelante. En los días siguientes, don Arnulfo le pidió a Eduardo que lo ayudara a escribir una respuesta cuidadosa para Yolanda, pidiendo más detalles y, sobre todo, alguna prueba de aquella historia tan sorprendente. No quería actuar precipitadamente, ni alimentar falsas esperanzas, ni tampoco cerrar la puerta a una posibilidad que, de ser cierta, cambiaría para siempre la configuración de aquella familia. «Yo la recuerdo, ¿sabes?», confesó el viejo cierta noche, mientras Sofía lo ayudaba a acomodarse en la cama, ya que su movilidad reducida requería ayuda para tareas sencillas. Yolanda. Era una muchacha bonita. Trabajaba en el mercado del pueblo, vendiendo flores. Yo tendría unos 23 años. Aún no había conocido a Beatriz, que después sería mi esposa y madre de Eduardo. «¿Qué pasó entre ustedes?», preguntó Sofía, curiosa, pero con cuidado de no parecer demasiado invasiva. «Fue un noviazgo breve, de pocos meses. Ella quería cosas diferentes de la vida, quería viajar, conocer otros lugares, y yo ya sabía que mi destino era quedarme aquí, cuidando la tierra que mi padre me había dejado. Terminamos bien, sin peleas, pero también sin más contacto después de eso. Ella se fue de la región poco después, y nunca más supe de ella. ¿Y es posible que ella hubiera quedado embarazada en esa época sin que usted lo supiera?». Don Arnulfo suspiró profundamente, con los ojos perdidos en algún recuerdo lejano. «Es posible, sí. En ese entonces ni siquiera consideré esa posibilidad, porque ella simplemente desapareció de mi vida sin dar explicaciones. Si estaba esperando un hijo y decidió criarlo sola, lejos de aquí, nunca habría manera de saberlo». La revelación traía a la superficie una capa de complejidad emocional que afectaba no solo a don Arnulfo, sino a toda la estructura familiar que venía siendo cuidadosamente reconstruida. Eduardo, en particular, parecía dividido entre la curiosidad de conocer a una posible hermana y el miedo de que aquella revelación trajera aún más inestabilidad a una familia que ya había enfrentado tantas dificultades. «Papá, ¿y si solo quiere dinero?», preguntó Eduardo, una tarde en que ayudaba a su padre a revisar algunos documentos de la hacienda. «Puede estar inventando toda esta historia solo para conseguir una parte de la herencia». «También pensé en eso, hijo mío. Por eso pedí pruebas antes de cualquier cosa. Pero al mismo tiempo necesito ser justo. Si realmente es mi hija, merece ser reconocida independientemente de cualquier cuestión de herencia o bienes materiales. Esto es un asunto de principio, no de dinero». La respuesta de Yolanda llegó 3 semanas después, acompañada de fotografías antiguas y documentos que parecían confirmar, al menos en parte, la historia que había contado. En las fotografías se podía ver a una joven mujer, sin duda la propia Yolanda en su juventud, junto a un don Arnulfo visiblemente más joven, los dos sonriendo frente a un puesto de flores en el mercado. «Soy yo mismo», murmuró el viejo, sosteniendo la fotografía con manos temblorosas. «Recuerdo hasta el día en que se tomó esta foto». La carta también explicaba que la hija, llamada Fernanda, había crecido sabiendo solo que el padre biológico no pudo ser parte de su vida, sin más detalles, y que Yolanda solo decidió revelar la verdad completa recientemente, después de descubrir, a través de una fragilidad de salud que la aquejaba, la importancia de dejar las cosas resueltas antes de que fuera demasiado tarde. «¿Fragilidad de salud?», preguntó Sofía preocupada. «¿Qué tipo de problema?». «La carta no lo especifica», respondió don Arnulfo releyendo el papel con atención, «pero por el tono que usa, parece ser algo serio. Ella dice que quiere, antes que nada, que su hija tenga la oportunidad de conocer a la familia de su padre en caso de que eso sea del interés de Fernanda». La situación adquiría contornos cada vez más delicados
y don Arnulfo, después de mucha reflexión, decidió que era hora de buscar un encuentro presencial, no solo por correspondencia. Le pidió a Eduardo que organizara un viaje hasta la ciudad donde Yolanda y Fernanda vivían, un puerto de Veracruz a unas horas de distancia de ahí, para que pudieran, finalmente, esclarecer toda esa historia de una vez por todas. «Yo no puedo viajar en estas condiciones», lamentó el viejo dando golpecitos en los brazos de la silla de ruedas. «Pero necesito que alguien vaya en mi nombre, alguien de confianza, que pueda evaluar la situación y traerme información verdadera». «Yo voy, papá», se ofreció Eduardo de inmediato. «Después de todo, si esta mujer realmente es mi hermana, yo tengo tanto interés como usted en conocer la verdad». Sofía observaba todo ese desarrollo de eventos con una mezcla de aprensión y esperanza. La familia que ella había ayudado a reconstruir parecía estar ante otro capítulo decisivo, un capítulo que podría tanto fortalecer aún más los lazos recién formados como poner a prueba la resiliencia de todos los involucrados. El viaje de Eduardo hasta el puerto de Veracruz duró 2 días completos, considerando los caminos de terracería que atravesaban el interior hasta alcanzar la costa. Durante ese tiempo, la hacienda vivía en un clima de expectativa silenciosa, con don Arnulfo apenas logrando dormir bien, ansioso por noticias de su hijo. Cuando Eduardo finalmente llegó a la dirección indicada en la carta, encontró una casa sencilla, pero bien cuidada, con un jardín florido al frente que recordaba, de cierta manera, la antigua profesión de Yolanda como vendedora de flores. Al tocar la puerta, fue recibido por una mujer de cabello canoso, aún bonita a pesar de la edad avanzada, pero con un semblante cansado que denunciaba el peso de alguna fragilidad física. «Debe ser Eduardo», dijo ella, con una sonrisa gentil, incluso antes de que él se presentara. «Tienes los ojos de tu padre». El comentario tomó a Eduardo por sorpresa, pero asintió, sintiéndose extrañamente en casa en ese primer encuentro con una mujer que, hasta hacía unas semanas, ni siquiera sabía que existía en conexión con su familia. «¿Usted es Yolanda?» «Soy yo misma. Pasa, por favor». Fernanda está en la cocina preparando un atole. Se puso muy nerviosa cuando supo que vendrías. Al entrar a la casa, Eduardo se encontró con una mujer de aproximadamente 45 años, con rasgos que, de hecho, guardaban semejanzas sutiles, pero innegables, con los del propio don Arnulfo, especialmente en la forma de los ojos y en la manera de fruncir ligeramente el ceño cuando estaba nerviosa o concentrada. «Eres Eduardo», dijo Fernanda, más como una afirmación que como una pregunta, observándolo con una curiosidad que mezclaba esperanza y cautela. «Y tú eres Fernanda», respondió él esbozando una sonrisa tímida. «Parece que, después de más de 40 años, finalmente vamos a descubrir si realmente somos hermanos». Los tres se sentaron a la mesa de la cocina y durante las horas siguientes intercambiaron historias, compararon fotografías antiguas y Yolanda contó, con gran detalle, la historia completa de su breve romance con don Arnulfo décadas atrás. «No se lo conté en su momento porque, honestamente, no estaba segura de que él quisiera asumir esa responsabilidad», explicó Yolanda, con la voz entrecortada por la emoción de revivir esos recuerdos antiguos. «Sabía que él estaba destinado a quedarse en la hacienda, cuidando la tierra de su familia. Y yo quería una vida diferente. Tuve miedo de que, si se enteraba, se sintiera obligado a renunciar a sus propios sueños para asumir una responsabilidad que quizás no estaba listo para asumir». «¿Y usted nunca se arrepintió de esa decisión?», preguntó Eduardo, genuinamente curioso. «Todos los días, de una forma u otra», confesó Yolanda, mirando a su hija con ternura. «Pero también sé que crié a una hija maravillosa, sola, con mucho esfuerzo, pero también con mucho amor. No me arrepiento de Fernanda, jamás me arrepentiría de ella. Me arrepiento, quizás, de haberle negado a Arnulfo el derecho de conocer a su propia hija, y de haberle negado a Fernanda la oportunidad de conocer a su padre mientras era más joven». La mención a la fragilidad de salud que motivó aquella revelación tardía surgió naturalmente en la conversación, y Yolanda explicó, con una serenidad que impresionó a Eduardo, que enfrentaba un problema en el corazón
que exigía cuidados constantes y que, según los médicos, limitaba significativamente sus energías a largo plazo. Fue por eso que decidí finalmente contar la verdad, dijo ella. No quería que llegara un día en que fuera demasiado tarde, sin que Fernanda hubiera conocido esta parte importante de su historia, sin tener la oportunidad, al menos, de conocer a su padre y a los posibles hermanos que pudiera tener. Eduardo sintió el peso de esa situación, reconociendo en ella ecos de su propio viaje familiar, marcado por secretos, ausencias y la urgencia de reconciliaciones antes de que fuera demasiado tarde. «Necesito llamar a mi padre», dijo él finalmente. «Él está esperando ansiosamente noticias, y creo que después de escuchar todo esto, va a querer conocerlas a las dos en persona, lo más pronto posible». La llamada que Eduardo hizo esa noche a la hacienda fue recibida con una mezcla de alivio y ansiedad por parte de don Arnulfo, quien escuchó atentamente cada detalle que su hijo relataba sobre el encuentro con Yolanda y Fernanda. «Necesito verlas en persona», declaró el viejo, en cuanto Eduardo terminó de contar la historia. «No importa el esfuerzo que esto vaya a exigirme, necesito mirar a los ojos a mi hija, si es que realmente es mi hija, y pedir disculpas por todos estos años perdidos. Papá, con su condición, tal vez sea mejor pedirles que vengan hasta acá, en lugar de que usted enfrente un viaje tan largo», sugirió Eduardo preocupado. Después de mucho hablar, quedó decidido que Yolanda y Fernanda viajarían a la hacienda en las semanas siguientes, dando tiempo para que todos se prepararan emocionalmente para ese encuentro tan significativo. Sofía, percibiendo la ansiedad creciente de don Arnulfo ante la perspectiva de ese reencuentro, intentaba mantenerlo tranquilo, recordándole constantemente la importancia de cuidar su propia salud durante ese período de expectativa. «Usted necesita estar bien para recibirlas de la mejor manera posible», decía ella, ayudándolo con los ejercicios de fisioterapia que los médicos habían recomendado para mantener la circulación y evitar complicaciones adicionales derivadas de la parálisis. «Lo sé, hija mía, pero es difícil mantener la calma cuando uno descubre, después de tantos años, que tiene otra hija por ahí en el mundo, una hija que creció sin saber nunca quién era su propio padre». Los niños, percibiendo el alboroto en torno a esa novedad familiar, también mostraban curiosidad sobre la posible tía que estaban a punto de conocer. Valeria, en particular, quedó fascinada con la idea de tener otra figura femenina en la familia, alguien que pudiera, tal vez, enseñarle cosas nuevas, así como doña Socorro venía haciendo desde su llegada a la hacienda. «¿Ella también va a vivir aquí, abuelito?», preguntó la niña cierta tarde, mientras ayudaba a su abuelo a regar las plantas del jardín. «No sé, mi princesa. Eso depende mucho de lo que ella y su madre decidan, y también de las circunstancias de salud de Yolanda. Pero, sea cual sea su decisión, espero que podamos mantener el contacto, que podamos construir una relación, aunque sea a distancia». El día de la llegada de Yolanda y Fernanda finalmente llegó, en un atardecer templado de principios de otoño, cuando las hojas de los árboles alrededor de la hacienda comenzaban a adquirir tonos dorados y rojizos. Don Arnulfo esperaba en el porche, visiblemente nervioso, acomodándose repetidamente la camisa en un gesto que Sofía reconoció como un intento de disfrazar la ansiedad a través de pequeños rituales de control. Cuando el coche finalmente se detuvo frente a la casa y las dos mujeres bajaron, un silencio cargado de emoción se instaló sobre toda la propiedad. Yolanda, apoyada en el brazo de su hija debido a su fragilidad, caminó lentamente hasta el porche, con los ojos fijos en don Arnulfo, quien la observaba con una mezcla de reconocimiento y asombro, reconociendo, a pesar de las décadas que habían pasado, los rasgos de aquella joven vendedora de flores que había conocido tanto tiempo atrás. «Arnulfo», dijo ella, con la voz quebrada. «¿Cuánto tiempo?» «Yolanda», respondió él igualmente emocionado. «Nunca pensé que volvería a verte, mucho menos en estas circunstancias». Fernanda, al lado de su madre, observaba ese encuentro con el corazón acelerado, finalmente a punto de conocer, después de más de 4 décadas de existencia,
al hombre que era su padre biológico. «Señor Arnulfo», dijo ella con voz vacilante, «soy Fernanda». El anciano la miró por un largo momento, absorbiendo cada detalle de aquel rostro que, de hecho, llevaba ecos innegables de su propia familia. Los ojos, la forma de la barbilla, incluso ciertos gestos que hacía con las manos mientras hablaba, todo le parecía extrañamente familiar. «Hija mía», murmuró él finalmente, con la voz quebrada por la emoción. «Lo siento mucho, más de lo que puedas imaginar, por todos estos años que perdimos. No sabía de tu existencia, pero eso no disminuye el dolor de haber perdido tanto tiempo que podríamos haber compartido». Fernanda, emocionada, se acercó más, y en un gesto espontáneo, abrazó al padre que acababa de conocer, allí mismo en el porche de la hacienda, frente a toda la familia reunida para presenciar ese momento histórico. Los días siguientes se dedicaron a un proceso intenso de reconocimiento y reconexión familiar. Fernanda y Yolanda se quedaron hospedadas en la hacienda por 2 semanas, tiempo durante el cual se compartieron historias, se analizaron fotografías antiguas en busca de parecidos familiares y los lazos comenzaron tímidamente a formarse entre todos los miembros de esa familia tan inesperadamente expandida. Santiago y Valeria adoraron a la nueva tía, quien se mostró paciente y cariñosa, siempre dispuesta a jugar y contar historias sobre su propia infancia, criada solo por su madre, sin la presencia de un padre, algo que resonaba de manera particular con la experiencia reciente de los propios niños. «¿Te pusiste triste por no tener papá cuando eras pequeña?», preguntó Valeria una tarde en que las dos conversaban en el jardín, mientras Fernanda ayudaba a la niña a trenzar flores silvestres. «A veces sí, querida mía», respondió Fernanda con sinceridad, «pero mi madre siempre se aseguró de darme mucho amor, suficiente para llenar cualquier vacío que la ausencia de mi padre pudiera haber dejado. Y ahora mira nomás, después de tantos años, descubro que tengo un padre, un hermano y hasta sobrinos hermosos como ustedes». La relación entre Eduardo y Fernanda también se desarrolló de forma natural y fraterna, descubriendo ambos gustos en común y compartiendo la experiencia única de, incluso siendo adultos, estar redescubriendo aspectos fundamentales de su propia identidad familiar. Don Arnulfo, por su parte, parecía rejuvenecido por esa reconexión, a pesar de los crecientes desafíos de su salud. Pasaba horas conversando con Fernanda, tratando de compensar, aunque solo fuera parcialmente, el tiempo perdido, contando historias de la familia, mostrando fotografías antiguas y, principalmente, expresando el profundo arrepentimiento por no haber tenido la oportunidad de acompañar el crecimiento de su hija. «Me gustaría que las cosas hubieran sido diferentes», dijo él cierta noche durante una conversación privada con Fernanda en el porche, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. «Me hubiera gustado haber estado presente en tus primeros pasos, en tu primer día de escuela, en todos esos momentos que un padre debería compartir con su hija». «A mí también me hubiera gustado eso, Arnulfo», respondió ella, optando por llamarlo por su nombre, ya que aún se sentía incómoda usando la palabra papá para alguien a quien había conocido tan recientemente. «Pero he aprendido a lo largo de la vida que no sirve de nada lamentar lo que no pudimos tener. Lo importante ahora es aprovechar el tiempo que aún tenemos por delante, considerando mi situación de salud y la tuya también». La mención trajo un momento de reflexión silenciosa, durante el cual padre e hija parecieron comprender, más profundamente de lo que las palabras podrían expresar, la fragilidad y la preciosidad del tiempo que les quedaba. Fue durante esas semanas de reconexión familiar que surgió una nueva complicación, esta vez relacionada con la salud de Yolanda. Durante una noche, tuvo un episodio más grave que requirió atención médica inmediata. Aunque se recuperó, el incidente sirvió como una alerta severa sobre la gravedad de su condición y la urgencia de tomar decisiones importantes sobre el futuro. «Los médicos dijeron que necesito un procedimiento», explicó Yolanda, ya recuperada del susto, pero aún debilitada, durante una conversación familiar reunida en la sala de la hacienda. «Un procedimiento caro,
que lamentablemente está más allá de mis posibilidades financieras actuales. La revelación trajo un silencio pesado a la sala, todos conscientes de la gravedad de la situación, pero inseguros sobre cómo proceder ante un problema de tal magnitud. «¿Cuánto cuesta ese procedimiento?», preguntó don Arnulfo directamente. Yolanda dudó antes de responder, claramente incómoda al discutir asuntos financieros, especialmente considerando las circunstancias inusuales de ese reencuentro familiar. «Es una cantidad considerable, Arnulfo. No vine hasta aquí pidiendo ayuda económica, quiero dejar eso bien claro. Vine solo para que Fernanda pudiera conocer a su familia finalmente». «Lo entiendo, y admiro tu dignidad al no pedir ayuda», respondió el viejo con firmeza. «Pero eres la madre de mi hija, y eso, para mí, crea una responsabilidad que no puedo ignorar. Voy a ayudar a costear ese procedimiento, y no acepto discusión al respecto». La generosidad de don Arnulfo conmovió profundamente a Yolanda y a Fernanda, pero también generó una conversación importante dentro de la propia familia, especialmente con Eduardo, que se preocupaba por las implicaciones financieras de esa decisión para el futuro de la hacienda y de la estabilidad que estaban tratando de construir. «Papá, apoyo totalmente ayudar a Yolanda», dijo Eduardo durante una conversación privada con su padre. «Pero también debemos ser cuidadosos con las finanzas de la hacienda. No podemos comprometer el futuro de Santiago, Valeria y Mateito por causa de esta ayuda, por más noble que sea la intención. Ya lo he pensado, hijo mío, y es exactamente por eso que quiero que asumas un papel más activo en la administración de la hacienda. Confío en ti para encontrar un equilibrio entre ayudar a Yolanda y garantizar la seguridad financiera de toda la familia». Esa conversación marcó un momento importante de confianza renovada entre padre e hijo, con don Arnulfo, por primera vez en mucho tiempo, delegando responsabilidades significativas a Eduardo, reconociendo el esfuerzo genuino de cambio que su hijo había estado demostrando en los últimos meses. Con el procedimiento de Yolanda programado y financieramente viable, gracias a la generosidad de don Arnulfo, la familia pasó por un periodo de aprensión mientras esperaban el resultado. Fernanda permaneció al lado de su madre durante todo el proceso, con visitas regulares de Eduardo, quien se mostró como un apoyo constante durante ese momento delicado. El procedimiento, realizado en un hospital del puerto de Veracruz cercano a donde vivían Yolanda y Fernanda, transcurrió sin mayores complicaciones, y los médicos aseguraron que, con los cuidados adecuados, Yolanda tendría una recuperación significativa en su calidad de vida. La noticia del éxito trajo un alivio inmenso para toda la familia, especialmente para don Arnulfo, quien, a pesar de sus propios desafíos de salud, sintió un peso aliviado de sus hombros al saber que había logrado hacer algo significativo para ayudar a la madre de su hija recién descubierta. «Me alegra que ella esté bien», dijo él, durante una conversación con Sofía, mientras observaba la puesta de sol desde la terraza, un hábito que se había vuelto aún más preciado para él desde la llegada de aquella familia que había transformado por completo su existencia solitaria. «Siento que, de alguna manera, esto me ayuda a hacer las paces con decisiones del pasado que no pude controlar en su momento». Sofía sonrió sentándose a su lado en la terraza, observando a los niños jugar en el jardín con Fernanda, quien se había convertido en cuestión de semanas en una presencia querida y constante en la vida de todos. «Usted está haciendo mucho más que hacer las paces con el pasado, don Arnulfo. Está construyendo un futuro completamente nuevo, lleno de personas que se preocupan genuinamente unas por otras. Y todo esto comenzó porque usted tuvo el valor de tocar a mi puerta, pidiendo ayuda», observó el viejo con gratitud. «Nunca podré agradecerle lo suficiente por haberme dado esta segunda oportunidad de ser parte de una familia de verdad». Con la recuperación de Yolanda progresando bien, Fernanda comenzó a considerar seriamente la posibilidad de mudarse permanentemente cerca de la hacienda, buscando estrechar aún más los lazos recién formados con su padre y los demás miembros de la familia. La decisión no era sencilla, considerando que tendría que dejar atrás una vida construida a lo largo de décadas en el puerto de Veracruz
incluyendo un pequeño negocio de costura que mantenía desde hacía años. «No quiero presionarte para que tomes una decisión apresurada», dijo don Arnulfo durante una conversación sincera con su hija. «Pero me encantaría, más que cualquier cosa, tenerte cerca, ser parte de tu día a día, aunque sea solo por los años que me quedan». «Yo también quiero eso, Arnulfo», respondió Fernanda, aún acostumbrándose a llamarlo por su nombre, pero sintiendo, cada día, un cariño creciente que comenzaba a asemejarse a lo que podría llamarse amor de hija. «Pero necesito pensar en cómo organizar mi vida, mi trabajo, y también considerar la salud de mi mamá, que aún necesita cuidados constantes durante su recuperación». Fue Sofía, sorprendentemente, quien ofreció una solución creativa para aquel dilema. Durante una conversación entre las mujeres de la familia, sugirió que Fernanda podría montar su propio taller de costura en una construcción antigua que existía en el fondo de la propiedad, originalmente usada como depósito de herramientas, pero que podría adaptarse fácilmente para ese nuevo propósito. «De esta forma podrías seguir trabajando en lo que amas, pero también estarías cerca de la familia», sugirió Sofía, entusiasmada con la idea. «Y tu mamá podría venir a vivir aquí también, recibiendo todos los cuidados necesarios, cerca de todos nosotros». La propuesta fue recibida con entusiasmo por toda la familia, y en las semanas siguientes, con la ayuda de Eduardo y Santiago, quien resultó ser particularmente hábil con los trabajos manuales, la antigua construcción fue transformada en un espacio acogedor y funcional, perfecto para albergar el nuevo emprendimiento de Fernanda. La mudanza definitiva de Yolanda y Fernanda a la hacienda marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia de aquella familia, ahora completamente reconfigurada y fortalecida por los desafíos superados a lo largo de aquellos meses intensos de descubrimientos, reconciliaciones y crecimiento mutuo. Con el paso de los meses, la hacienda de don Arnulfo se transformó por completo, no solo en su estructura física, con la adición del taller de Fernanda y algunas reformas que Eduardo supervisó para acomodar mejor a la creciente familia, sino principalmente en su atmósfera emocional. Lo que antes era la residencia solitaria de un hombre amargado por las pérdidas y decepciones de la vida, ahora latía con risas infantiles, conversaciones animadas durante las comidas, y un sentido de pertenencia que todos parecían haber encontrado por fin. Sofía, observando aquella transformación extraordinaria, solía preguntarse cómo su vida había cambiado tan drásticamente desde aquel día desesperado en que caminó kilómetros con sus 4 hijos, sin saber si encontraría refugio o sería rechazada nuevamente por la vida. Eduardo, por su parte, continuaba su proceso de reconstrucción personal, equilibrando el trabajo en la administración de la hacienda con visitas regulares a sus hijos, ganándose día tras día la confianza que había perdido por su abandono inicial. La relación con Sofía, aunque nunca regresó a un vínculo romántico, evolucionó hacia una asociación respetuosa y madura, enfocada por completo en el bienestar de los niños. «Nunca imaginé que pudiéramos llegar a este punto», comentó Eduardo cierta tarde, observando a los hijos jugar en el jardín junto con la tía Fernanda, mientras Sofía preparaba atole en la cocina. «Después de todo lo que pasó, después de los errores que cometí, no creía que mereciera esta segunda oportunidad». «Nadie dijo que la merecieras, Eduardo», respondió Sofía con una honestidad directa que se había vuelto característica de su nueva confianza. «Pero los niños merecían tener la oportunidad de conocer a su padre, y yo decidí dar esa oportunidad. No por ti, sino por ellos. El hecho de que hayas aprovechado bien esa oportunidad es mérito tuyo, pero la oportunidad en sí fue un regalo que ellos merecían recibir». Aquella distinción, aunque sutil, cargaba un peso significativo, recordándole constantemente a Eduardo que su redención, aunque real y reconocida por la familia, aún llevaba las marcas de decisiones pasadas que jamás podrían borrarse por completo, solo superarse mediante un esfuerzo continuo y genuino. Estimado oyente, si le está gustando la historia, aproveche para dejar su me gusta y, sobre todo, suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando.
Ahora continuando. Fue durante una tarde aparentemente común, cuando la familia se reunía para el almuerzo dominical que se había vuelto tradición en la hacienda, que don Arnulfo anunció una decisión que sorprendería a todos. «Quiero hacer un anuncio importante», declaró golpeando ligeramente la cuchara contra el vaso para llamar la atención de todos en la mesa. Después de mucha reflexión y con la ayuda de un abogado de la capital, decidí reorganizar la repartición de mis bienes y propiedades. La mesa quedó en silencio absoluto, todas las miradas vueltas hacia el patriarca, quien parecía decidido a concluir aquel asunto importante. Sé que muchos de ustedes pueden pensar que los temas de herencia no deberían discutirse abiertamente así, durante un almuerzo familiar. Pero aprendí a lo largo de estos últimos meses, especialmente considerando mi condición de salud, que es mejor resolver estos asuntos mientras aún tengo claridad mental y física para hacerlo, en lugar de dejar conflictos para después, cuando ya no esté aquí. Eduardo intercambió miradas con Sofía, ambos visiblemente aprensivos sobre el rumbo de aquella conversación, especialmente considerando las complicaciones que los temas de herencia podrían traer a una familia que aún se estaba reconstruyendo de sus propias fragilidades. Decidí dividir la propiedad de la hacienda en partes iguales entre Eduardo y Fernanda, reconociendo a ambos como mis hijos legítimos, con los mismos derechos. Además, creé un fondo específico para garantizar la educación de Santiago, Valeria y Mateito, independientemente de cualquier otra decisión futura sobre la administración de la propiedad. La declaración hizo brotar lágrimas en los ojos de Fernanda, quien jamás imaginó ser reconocida tan plenamente, tan rápido, por un padre que había conocido apenas unos meses atrás. «Arnulfo, no esperaba esto», dijo ella, con la voz entrecortada. «Vine hasta aquí solo buscando conocer mi historia, no buscando una parte de bienes materiales. Lo sé, hija mía, y es precisamente por eso que mereces esta parte. Porque nunca pediste, nunca exigiste, solo aceptaste a la familia que encontraste con genuina gratitud. Eso vale más de lo que cualquier herencia material podría representar». La escena emotiva reforzaba una vez más la transformación completa que aquella familia había experimentado de un grupo de individuos fragmentados por abandonos, secretos y decepciones, a una unidad sólida, construida sobre bases de honestidad, perdón y amor incondicional. Con los asuntos de herencia resueltos y la estructura familiar consolidada, la vida en la hacienda tomó un ritmo más tranquilo, aunque nunca completamente libre de desafíos. Don Arnulfo, a pesar de los cuidados constantes, veía su salud fluctuar entre periodos de relativa estabilidad y momentos de mayor fragilidad, pero siempre mantenía el espíritu optimista que se había convertido en su sello distintivo desde la llegada de aquella familia que transformó su vida. Santiago, ahora con 11 años, desarrollaba cada vez más su pasión por los caballos y la vida en el campo, demostrando una aptitud natural para la administración de la hacienda que llenaba de orgullo a su abuelo. Valeria, por su parte, encontraba en Fernanda no solo una tía cariñosa, sino también una mentora en su creciente pasión por la costura y las artes manuales. Mateito, que ya caminaba con firmeza y comenzaba a formar sus primeras palabras, se había convertido en el consentido de toda la familia, especialmente de don Arnulfo, quien veía en el bebé una representación simbólica de la nueva vida que había florecido de las cenizas de un pasado lleno de arrepentimientos y oportunidades perdidas. «Me pongo a pensar», comentó Sofía cierta noche, durante una conversación con doña Socorro en la cocina, mientras preparaban la cena, en cómo todo podría haber sido diferente si no hubiera armado el valor para venir hasta aquí aquel día. ¿Acaso estaríamos viviendo en la calle ahora? ¿Habríamos encontrado algún otro tipo de ayuda? No sirve de nada imaginar los caminos que no se tomaron, hija mía, respondió la cocinera con la sabiduría que venía de décadas de experiencia de vida. Lo que importa es que tuviste valor, y ese valor no solo cambió tu vida y la de tus hijos, sino también la vida de don Arnulfo, de Eduardo, y ahora hasta la de Fernanda y Yolanda. A veces,
Un solo acto de valor puede crear olas que afectan a muchas más personas de las que imaginamos al principio. Aquellas palabras resonaron profundamente en Sofía, haciéndola reflexionar sobre el poder transformador de decisiones tomadas en momentos de desesperación, decisiones que, aunque aterradoras en el momento, a menudo abren puertas a futuros completamente inesperados y muchas veces mucho más ricos de lo que cualquiera podría imaginar. Fue durante el inicio del invierno, cuando las noches empezaban a volverse más frías y la familia se reunía con más frecuencia alrededor de la chimenea de la sala principal, que don Arnulfo enfrentó su desafío de salud más serio hasta entonces. Una infección respiratoria, complicada por su condición física limitada, requirió hospitalización inmediata, generando momentos de pánico y angustia para toda la familia. ¿Va a estar bien?, preguntó Santiago ansiosamente, mientras esperaban noticias del médico en la sala de espera del hospital de la cabecera municipal. «No lo sé, hijo mío», respondió Eduardo, honestamente, abrazando al hijo mayor mientras intentaba controlar su propia ansiedad. «Pero su abuelo es un hombre fuerte, un luchador. Confiemos en que va a superar esta nueva dificultad». Los días siguientes estuvieron marcados por una vigilia constante, con diferentes miembros de la familia turnándose para acompañar a don Arnulfo durante su internación, asegurándose de que nunca estuviera solo durante ese período crítico. Fernanda, en particular, demostró una dedicación conmovedora, pasando largas horas al lado de la cama de su padre, sosteniendo su mano y hablando sobre recuerdos, planes futuros y todo aquello que aún querían compartir juntos. «Tienes que luchar, Arnulfo», le dijo durante un momento de mayor lucidez de su padre, que había pasado por momentos de fiebre alta y confusión mental en los días anteriores. «Nos encontramos después de más de 40 años separados. No puedes rendirte ahora, justo cuando estamos empezando a construir esta relación que nos fue negada por tanto tiempo». Don Arnulfo, débil pero consciente, apretó la mano de su hija con la fuerza que aún le quedaba. «No voy a rendirme, hija mía. Tengo demasiados motivos para seguir luchando ahora. Ustedes, mis nietos, mi familia reconstruida. Encontré propósito nuevamente, y eso me da fuerzas que ya no sabía que poseía. La recuperación, aunque lenta y desafiante, finalmente comenzó a consolidarse, y después de casi 3 semanas de internación, don Arnulfo pudo por fin regresar a casa, recibido con fiesta y alivio por toda la familia que había temido, en diversos momentos de esa prueba, que pudieran perderlo definitivamente. El regreso de don Arnulfo a la hacienda marcó también un cambio en su perspectiva sobre la propia vida. Habiendo enfrentado de cerca la posibilidad real de no sobrevivir a esa complicación de salud, empezó a valorar aún más cada momento compartido con la familia y a expresar abiertamente sentimientos que antes guardaba detrás de su personalidad reservada y a veces áspera. «Quiero que sepan algo importante», les dijo durante una cena de celebración por su recuperación, reuniendo a toda la familia alrededor de la mesa. «Los últimos meses de mi vida han sido, sin lugar a dudas, los más felices que he vivido, más felices incluso que los años en que mi esposa, Dios la tenga en su gloria, aún vivía, y más felices que cualquier período de mi juventud». «¿Por qué dice eso, abuelo?», preguntó Valeria, curiosa, sus ojos brillando con la inocente sinceridad típica de los niños. «Porque, mi princesa, aprendí que la felicidad verdadera no viene de bienes materiales, ni de orgullo, ni de terquedad. Viene de tener personas que se preocupan genuinamente por ti, de construir lazos basados en honestidad y perdón, y de tener la oportunidad de corregir errores del pasado antes de que sea demasiado tarde». Las palabras del patriarca resonaron profundamente en todos los presentes, especialmente en Eduardo, que reconocía en esa declaración un reflejo directo de su propia jornada de redención a lo largo de esos meses transformadores. «Yo también quiero decir algo», intervino Eduardo levantándose de su silla. «Sé que hace un año era un hombre completamente diferente, egoísta, cobarde, incapaz de asumir responsabilidades. Pero ustedes, cada uno de ustedes, me dieron la oportunidad de convertirme en una mejor persona.
Sofía, por permitirme reconstruir mi relación con nuestros hijos, incluso después de todo lo que hice. Padre, por haberme ofrecido perdón cuando menos lo merecía. Fernanda, por haber traído aún más amor y conexión a nuestra familia. Y ustedes, mis hijos, por haber abierto sus corazones nuevamente para mí. La declaración emocionada de Eduardo trajo lágrimas a los ojos de toda la familia, consolidando aún más ese momento de celebración y gratitud colectiva por los caminos recorridos y por las transformaciones alcanzadas. Los años siguientes trajeron consigo un período de relativa estabilidad y crecimiento continuo para esa familia que había superado tantos desafíos juntos. Santiago, ahora un adolescente decidido, asumía cada vez más responsabilidades en la administración de la hacienda, trabajando codo a codo con su padre y su abuelo, aprendiendo los matices del oficio que se convertiría, con el tiempo, en su propia vocación. Valeria, por su parte, desarrolló junto con su tía Fernanda un talento genuino para la costura, y juntas expandieron el pequeño taller inicial para convertirlo en un negocio próspero que atendía no solo a la comunidad local, sino también pedidos de pueblos vecinos, contribuyendo significativamente a la economía familiar. Mateito, que había crecido rodeado de tanto amor y atención de toda la familia extendida, se había convertido en un niño alegre y curioso, siempre siguiendo los pasos de su hermano mayor, ansioso por aprender todo lo que Santiago pudiera enseñarle sobre la vida en el campo. Sofía, al observar ese crecimiento continuo de sus hijos, finalmente logró encontrar paz consigo misma, libre de los fantasmas del pasado que la habían perseguido durante tanto tiempo. Ella desarrolló una amistad profunda y duradera con doña Socorro, quien se había convertido, con el paso de los años, en una figura materna en su vida, llenando un vacío que cargaba desde la pérdida temprana de su propia madre cuando aún era joven. Yolanda, a pesar de que su condición aún requería cuidados constantes, vivió años adicionales de calidad junto a su hija y la familia recién descubierta, participando activamente en la vida de la hacienda y desarrollando, ella misma, lazos profundos de amistad con Sofía y doña Socorro, las tres mujeres compartiendo a menudo tardes de charlas y labores manuales en el portal de la casa principal. Don Arnulfo, aunque seguía enfrentando los desafíos físicos impuestos por su condición en silla de ruedas, encontró en los años siguientes una paz y satisfacción que jamás imaginó posibles antes de la llegada inesperada de Sofía y sus hijos a esa hacienda que, por tanto tiempo, había sido solo un lugar de soledad y arrepentimientos guardados. En una tarde particularmente especial, cuando la familia se reunía para celebrar otro cumpleaños de don Arnulfo, ahora rodeado por todos aquellos que se habían vuelto fundamentales en su existencia, el viejo patriarca observó alrededor de la mesa, contemplando cada rostro querido reunido en ese momento de celebración. «Quiero proponer un brindis», dijo, levantando su copa con la ayuda de Sofía, quien siempre se mantenía atenta a las necesidades prácticas de su suegro. Un brindis por la valentía de una madre que tocó a mi puerta cuando ya no le quedaba ninguna alternativa, por la valentía de un hijo que decidió enfrentar sus propios errores y buscar redención, por la valentía de una hija que cruzó décadas de silencio para finalmente conocer a su verdadera familia, y por la valentía de unos niños que, a pesar de todo lo que enfrentaron, encontraron fuerzas para amar de nuevo, para confiar de nuevo, para construir junto conmigo el hogar más feliz que he conocido en toda mi larga vida. Todos levantaron sus copas, con los ojos brillando de lágrimas de emoción y gratitud, celebrando no solo un año más de vida del patriarca, sino toda la jornada extraordinaria que los había llevado hasta ese momento de plenitud y unión familiar. Sofía, al observar alrededor de esa mesa llena de personas que años atrás eran prácticamente extraños entre sí, sintió su corazón rebosar de gratitud por la travesía que la vida le había brindado. El miedo y la desesperanza que sintió aquel día lejano, caminando con sus 4 hijos en busca de refugio, se habían transformado a través de la valentía, el perdón y el amor incondicional en el hogar más completo y feliz que jamás hubiera podido imaginar encontrar. La hacienda,
que antes era solo la residencia solitaria de un hombre amargado, se había convertido finalmente en lo que siempre debió haber sido: un verdadero hogar, construido no a través de lazos de sangre perfectos o historias libres de errores, sino a través de la capacidad humana de perdonar, de reconectarse y de elegir, día tras día, amar incondicionalmente a aquellos que forman parte de nuestras vidas, independientemente de las circunstancias que nos unieron inicialmente. Fin de la historia. Esta fue una historia ficticia creada para tocar nuestros corazones. Ahora cuéntanos qué te pareció y desde dónde nos ves. ¿Crees que don Arnulfo tomó la decisión correcta al abrir las puertas de su casa y de su corazón? Deja tu comentario sincero, dale like y no olvides suscribirte al canal para seguir otras historias emocionantes como esta.